Iniciamos una nueva charla dentro del Tratado del Paisaje Español en su tomo 3, que trata de los espacios naturales, y la lección 14, los espacios naturales de Extremadura. Vimos en la lección primera todo el sistema central, la Sierra de Gata hasta la Vera. En la lección segunda vimos las Villuercas, la Jara Cacereña, también las sierras de Guadalupe y de Montánchez. En esta lección 3, última de la provincia de Cáceres, trataremos toda la Sierra de San Pedro, su corazón, el corazón de Cáceres en Monfragüe y las llanuras de Trujillo, Cáceres y Alcántara. Empezamos con la Sierra de San Pedro. La Sierra de San Pedro forma la última muralla en el sur de las tierras de Cáceres y de Alcántara. Forma la divisoria con el Guadiana y permite enlazar la Sierra de Montánchez con la frontera de Portugal. Forma, por tanto, parte de la dorsal de los Montes de Toledo, que continúan en la Sierra de la Estrella portuguesa, y que separa realmente la Alta Extremadura de la Baja Extremadura. Por suerte poseemos en este territorio el Gran Lic de la Sierra de San Pedro, que tiene 85.000 hectáreas en la provincia de Cáceres y 115.000 si consideramos la provincia de Badajoz. Es decir, es el mayor lic de la región y el mayor lic de Cáceres tras Monfragüe. Desde Cedillo, además, y a lo largo de toda la frontera del Tajo fronterizo, tenemos con distintos entrantes, a lo largo sobre todo del río Salor y sus afluentes, tenemos un lic, el lic Cedillo Tajo Internacional de 22.000 hectáreas, pero tenemos también, sobre todo, el Parque Natural del Tajo Internacional, que tiene 25.000 hectáreas, casi prácticamente coinciden. Y más al norte del Salor aparece un gran lic, el lic de los llanos de Alcántara y Brozas, con 46.579 hectáreas. Sin embargo, al sur, por ejemplo, de la zona de Valencia de Alcántara, no tenemos lic, solo pequeñas cepas, cuando realmente en Portugal tenemos nada menos que el Parque Natural Portugués de Monte Alegre y San Mamés. Como vemos, hay una importantísima protección que marca ya la gran dorsal de la cordillera. Tenemos protegido el Tajo y este extraño lic que protege no las dehesas, sino realmente una zona deforestada. Pero como vemos, tenemos esta pieza importantísima que va a ser la base de toda nuestra propuesta. Si ahora analizamos, como hemos hecho en otros lugares, con el rayado representamos actuales parques naturales, actuales lic, y con el punteado las áreas de vegetación y dehesas que consideramos de interés. Como hemos dicho, por fortuna la zona está protegida por un gran lic de San Pedro y también con la figura de zona de especial conservación. No nos equivoquemos con las ZEC de carácter nacional de la Red Natura, sino con una clasificación extremeña, pero que equivale a una protección de cepa. Pero en el dibujo comprobamos que las áreas de interés, dehesas, bosques, desbordan el lic. Fijaros, al este del actual lic creemos que tienen mucho interés proteger las dehesas que llegarían hasta la Nacional 630. En todo este territorio hasta la zona de Aldea del Cano, lo que hemos llamado A. Igualmente, al sur de la Sierra de la Estena nos asombra que no haya sido incorporado en el lic este pequeño valle, este pequeño entrante que consideramos igual de valioso, el B. Al norte, las dehesas de Herreruela alcanzan el río Salor, desde Liseda a Herreruela, y creemos que también merecerían haber pertenecido a este lic. Al igual sucede en Salorino y en Membrío, donde también, exceptuando el entorno de los núcleos,
el resto de su territorio al este de la Sierra de Santiago y de Medina son unas dehesas merecedoras de protección que llegarían hasta la entrante del Parque Natural de Tajo Internacional en el Salor. Al igual sucede, pensamos, en la zona del extremo de la Sierra de Santiago, en Carbajo. Siempre nos asombra por qué las protecciones que creamos no acaban de unirse. Es asombroso que no logremos crear corredores de protección, que siempre estemos separando los LIC entre sí, separándolos de los parques naturales. Creemos que es el momento de unirlos, de fundirlos. Fijaros, como decíamos, que es el extremo norte de un LIC larguísimo y que sin embargo no ha tenido la entidad como para enlazar con el Parque Natural del Tajo y que claramente puede enlazar. También fijaros que tenemos entre el LIC Cedillo y el río Aurela y la Sierra de San Pedro teníamos las sierras de Herrera, que también perfectamente pueden acabar fundiendo todas estas protecciones. Lo mismo diríamos de las dehesas al norte de Valencia de Alcántara, que nos permite cerrar esta protección. Y también de las dehesas que descienden de la Sierra de la Paja, todo este territorio, al lado del Parque Natural de Portugal. Nos asombra que esto, que tiene algunas cepas, no esté realmente, forma parte del LIC. Y lo mismo diríamos de los bosques que descienden de la Sierra de Tallescones y de la Sierra del Torrico de San Pedro. Si me están oyendo los biólogos que forman parte de las administraciones dirán qué fácil es hacer estas propuestas, ¿verdad? Yo que he tenido también experiencia en planes territoriales de tratar de crear parques naturales, realmente era imposible. Es verdad que cualquier intento de mover una línea chocaba con las administraciones, con los intereses particulares. Bastante es que se hayan logrado los LIC actuales, que están muy bien, pero creemos que hay que dar un nuevo paso. Y si estas charlas sirven para algo, pues bienvenidas sean. Pero por supuesto no soy un ingenuo, me doy cuenta del esfuerzo que ha supuesto lograr crear estos LIC. Y lo que yo propongo, pues sí puede ser ahora mismo una utopía, pero espero que en el futuro no lo sea. Con lo cual, como veis, propongo, como he dicho otras veces, la palabra LIC no dice nada al ciudadano normal, como tampoco el ZEC, Zona de Especial Conservación. Y es curioso que es una conservación muy, muy importante, que es realmente lo mismo que un parque natural. En ese parque natural podemos tener especificaciones, todas las que queramos, respecto a los cultivos, respecto a la mejora de cultivos, respecto al regadío, respecto a la caza, respecto al crecimiento de los núcleos. Pero llamarle parque natural supone atraer el turismo, supone dar prestigio a la región, es cambiar realmente el rostro, ¿no? Entonces me parece un poco perder la ocasión de un espacio que estamos protegiendo con un ZEC o con un LIC que luego pasa a ser un ZEC, no llamarle parque natural cuando realmente la protección puede ser la misma. Y el beneficio que tiene llamarle parque natural, porque realmente las palabras influyen mucho. Entonces, proponemos, como hemos dicho, incorporar el espacio, estos espacios que hemos ido señalando, y denominarlo, de ampliación del LIC o del ZEC, denominarlo Parque Natural de la Sierra de San Pedro. Sus límites, como hemos visto, serían al norte, el río Tajo, donde ya tenemos el Parque Natural, al este sería el límite del río Salor, hasta el LIC actual en Aliseda, donde tocaríamos ya el LIC actual de la Sierra de San Pedro, y la línea actual la seguiríamos hasta en Aldea del Cano, donde el límite sería ya la Nacional 630. Recordáis que en la lección anterior con la Sierra de Montánchez llegábamos también hasta allí. Y por el sur, el límite de nuestro parque natural sería la actual frontera con Badajoz y luego la frontera con Portugal. Quedarían dentro del parque natural excluidas las áreas agrícolas, sobre todo de Valencia de Alcántara, de Membrío y Salorino, y el parque natural que así nos resulta pasaría, recordáis que este tenía 115.000 hectáreas, 85.000 en Cáceres, el parque natural alcanzaría nada menos que las 200.000 hectáreas.
incorporando, como veis, también el Parque Internacional, el Parque Natural del Río Tajo y el dique actual de la Sierra de San Pedro y el dique de Cedillo. La Sierra de San Pedro es el gran telón boscoso de Cáceres, de la tierra de Brozas, de Alcántara. Es una maravillosa reserva, realmente bellísima, casi virgen, en el extremo occidental de la península. Está rodeada en Portugal de parques naturales. Portugal se ha adelantado a nosotros. El Parque Natural de San Mamés, de Monte Alegre, el Parque Natural del Tajo. Declarar la Sierra de San Pedro como parque natural es algo, por tanto, algo lógico, sabiendo además que posee un gran lic y que posee la zona de especial conservación extremeña. El parque natural, además, nos permitiría enlazar las sierras de Montánchez y Guadalupe y, a su vez, enlazar estas que enlazaban con el Parque Natural de las Villuercas, quedando, por tanto, protegido todas las sierras cacereñas que marcan la divisoria Tajo-Guadiana. Es la gran dorsal del interior de Extremadura, la frontera de la Alta y de la Baja Extremadura, que quedaría todavía protegida por un parque natural. Y ahora pasamos a lo que es el corazón de Cáceres, que es el Tajo y el Parque Nacional de Monfragüe. Monfragüe, Tajo y Alagón. Tras el paso del Tajo por Almaraz, el Parque Nacional de Monfragüe, este pequeño parque nacional de 18.000 hectáreas, ha protegido y prestigiado los desfiladeros del Tajo en su curso central, en Cáceres, en su encuentro con el Tietar, que le da la fuerza suficiente para poder atravesar la cordillera. El Parque Nacional tan solo eran 18.396 hectáreas, pero ha servido muchísimo, ha servido para dar a conocer un espacio natural absolutamente desconocido. A partir de ese parque nacional tenemos un maravilloso lic con una superficie nada menos de 114.818 hectáreas, el mayor lic de Cáceres, que ha protegido, fijaros, ha protegido todos los paisajes y dehesas al norte y sur de ese parque nacional con una gran generosidad. Al norte ha protegido en Campo Arañuelo hasta la línea del ferrocarril de Madrid-Cáceres, que es su frontera norte. Protegió, por tanto, las dehesas al sur de Malpartida hasta Mirabel y también se atrevió a avanzar hasta la Sierra de Santa Catalina, hasta el puerto de los Castaños. Fijaros la valiente que ha sido este lic. Hacia el sur, también muy valiente, ha protegido las dehesas de Serradilla, Torrejón el Rubio, valientemente llegando hasta algo que no habíamos soñado, llegar hasta el Almonte, uno de los grandes ríos de esta penillanura. Y además ha protegido todas las dehesas de Jaraicejo también hasta llegar al Almonte. Esto ha sido importantísimo. Al igual que esto, fijaros que aquí se atreve a proteger ya las dehesas hasta la línea del ferrocarril y aquí desciende hasta el río Almonte. Es realmente magnífico. Fijaros que luego marca como límite sur el río Almonte. Asciende luego hacia las sierras del Medio, cruzando la Nacional 5 y acercándose muchísimo al lic de las Villuercas. En Deleitosa se detiene a muy poquita distancia. Y fijaros cómo es ya una premonición de lo que puede llegar a pasar enlazando los dos grandes lic. En la frontera con Portugal teníamos el lic y a la vez parque natural del Tajo Internacional, con 25.000 hectáreas el parque y 22.000 el lic, que llega hasta Zarza. Y en la frontera de la comarca de Gata tenemos en la Sierra de la Garrapata este pequeño lic de Canchos de Ramiro de 7.040 hectáreas. Es decir, como veis, hay grandes vacíos, pero hay ya grandes esperanzas.
Si ahora hacemos como en otras regiones, es decir, dibujar en punteado las dehesas y paisajes que consideramos que merecerían la misma protección del LIC, vemos en los LIC, en los dehesas que rodean Monfragüe, vemos cómo son merecedoras de la misma protección. Las dehesas de la Sierra de Almaraz, fijaros toda esta zona que va acercándose a Almaraz, que ya fijaros habían sido protegidas todo esto por el LIC, sin embargo estas habían quedado sin protección. Ampliamos por tanto un poco el LIC hacia el este. También en los valles de Higuera y de Romangordo también avanzamos hasta el arroyo Cuernacabras, que va a ser un límite muy importante, donde empezaría el que hemos propuesto como Parque Natural de las Villuercas en la segunda lección. Y después, fijaros en el territorio de Deleitosa, Híjara y Cejo, también protegemos las dehesas. Esto nos va a permitir domesticar la Nacional 5, mejorar las destrucciones de la autovía, mejorar todo su entorno, que es una de las puertas de Extremadura en este extremo. Continuamos el Almonte como límite sur, como ya se había atrevido a hacer el maravilloso LIC, y a la vez ampliamos el LIC en las bellísimas dehesas de Monroy y Talaván. Este es uno de los parajes de los cuales más nos estamos realmente enamorados de este paisaje, por su dulzura. Aquí protegemos, como veis, es continuar en torno a Monroy y Talaván, continuar al precioso, al bellísimo Almonte. E incorporamos los LIC que teníamos aquí, que no están marcados, de las riberas del Almonte, importante LIC de sus riberas y también del Tajo. Saltando el Tajo, podemos proteger también las dehesas de Casas de San Millán, en este entrante que ha quedado aquí, y al norte del LIC que protegeríamos. Al norte, así como aquí hemos ampliado el este y el sur, al norte ampliaríamos con las dehesas de Malpartida hasta Mirabel. Y a partir de aquí proponemos quizá lo más delicado y lo más importante, que es dirigirnos hacia el oeste, ampliando el LIC por todo este amplísimo territorio que queda entre el Tajo y el Alagón, y que no sabemos por qué ha sido olvidado por las protecciones. Seguiríamos por las sierras ya más suaves, las suaves colinas de las sierras del Arco, de Portezuelo, hasta Torrejoncillo, todo este territorio, que alcanzan, como veis, los regadíos ya del Alagón. Alcanzaríamos así el LIC de los Canchos de Ramiro y Aceuche, toda esta franja. Que alguien puede pensar, aquí hay unos intereses agrícolas de regadío, no es así. El regadío está muy claro, marcado en estos límites, porque no puede realmente avanzar así. Después seguiríamos, como hemos dicho, hasta la Sierra de Arco y Aceuche, y Portezuelo llegando hasta, como hemos dicho, hasta Torrejoncillo, que alcanzaba el Alagón. Llegaríamos también a Ceclavín, punto clave, porque es el encuentro del Alagón y del Tajo. Fijaros la repetición, aquí el Tajo se encontró con el Tietar y cambió su dirección. Aquí se va a encontrar con el poderosísimo Alagón. Esto es un punto clave en la geografía extremeña. Sus dos grandes ríos del norte se encuentran en este punto en torno a Ceclavín. Podríamos proponer también saltar, aquí hemos tenido siempre la duda, de proteger todo el entorno de Zarza hasta el Parque Natural del Tajo Internacional, en Zarza y Piedras Albas. O bien, la otra propuesta era que esto formara parte de una ampliación del Parque Natural del Tajo Internacional, llegando hasta el Alagón. Bueno, eso lo dejamos para el futuro. Llegaríamos así hasta el río Erjas, que es ya la frontera con Portugal. Fijaros, hemos
ampliado así realmente Monfragüe siguiendo realmente el Tajo, es decir, siguiendo su carácter natural, que es al monte al que ya había llegado, y luego el Tajo, y luego avanzando al sur de las tierras del Valle del Alagón. Es una superficie enorme de dehesas, territorio que está un tanto olvidado, y ampliaríamos así en una proporción que además su incorporación a Monfragüe, que tiene ya un enorme prestigio, en cierta manera le protegería, le daría presencia, le daría valor. Fijaros que tan solo son 30 kilómetros los que están separando estos dos LIC. Con la potencia que tiene este LIC y con el interés que tiene todo este territorio, que es una encrucijada clave, teniendo además el Parque Natural del Tajo Internacional, creemos que podemos lograrlo. Fijaros que entonces, si se cumplieran nuestros sueños, proponemos por tanto la creación, llamando ya Parque Natural a lo que es el Lique Monfragüe, manteniendo el Parque Nacional, por supuesto, en su interior, sería la creación de un Parque Natural Monfragüe-Tajo, en el corazón de la provincia de Cáceres. Realmente seguir el curso del río Tajo, lo que hizo el Parque Nacional de Monfragüe, hasta la frontera con Portugal. Puede parecer una propuesta exagerada, pero como muestra el dibujo lo que hemos hecho es ampliar el LIC un poquito hacia el este, en pequeños tramos, igualmente ampliarlo un poco hacia el norte y la lógica continuación que hemos hecho hacia el sur, hacia el Almonte. Hasta aquí todo es bastante lógico. Quizá lo más atrevido, como hemos visto, es la ampliación del LIC hacia el oeste a lo largo del territorio que queda entre el Tajo y el Alagón. Pero son unas dehesas de un enorme valor y que realmente no sirven para usos de regadío, porque tiene muy poquita capa fértil. El futuro de todos estos territorios solo puede ser de aprovechamiento de los bosques, aprovechamiento ganadero. Por ello su protección no merma ninguna capacidad económica para los regadíos del Alagón, sino que la amplía y que pasado el Alagón la presencia del parque natural permite alcanzar el LIC de los Canchos de Ramiro, refuerza en cierta manera la protección de toda la zona del área de Zarza. ¿Qué quedaría exento del parque? Pues todo lo que marquemos, las áreas agrícolas del entorno de Talaván, de Monroy, de Cañaveral, de Mirabel, de Aceuche, de Ceclavín, de Zarza, Piedras Albas, es decir, con los límites que queramos. El parque, así dibujado, pasaría a tener una superficie de 300.000 hectáreas. Sería el mayor parque natural de los propuestos hasta ahora en la provincia de Cáceres. Es realmente un reflejo del enorme valor y la belleza del corazón de este territorio cacereño que sigue realmente el curso del Tajo entre el Alagón y el Almonte. ¿Veis? Esta es la mayor propuesta que hacemos. Ahí tenéis dibujados los actuales parques naturales y LICs, la propuesta de ampliación. Y aquí veis otros parques naturales propuestos, como es el de, vimos en la segunda lección, el de Campo Arañuelo, el de la zona de la Vera y el Jerte y el de las Villuercas. Y aquí tenemos el que ampliaba la Sierra de Gata hasta el sur, hasta alcanzar el Alagón, al norte de la Sierra de la Garrapata. Fijaros que al final es un enlace perfecto que rodea la cuenca del río Alagón, del Tietar, y luego veremos qué sucede con las Penillanuras de Cáceres. Fijaros que aquí dibujamos un poco la propuesta. Monfragüe, el Parque Nacional, protegió los desfiladeros del Tajo. Luego el LIC se atrevió a proteger las dehesas al norte, en Campo Arañuelo, al sur, hasta el río Almonte, a la ampliación valiente que fue. Hacia el oeste se atrevió realmente a proteger la continuidad de la sierra, a pesar de que ya el Tajo había cruzado los desfiladeros. Lo que proponemos realmente es completar esta protección. Sería la ampliación que proponemos. Aquí veis, ¿no?, pequeñas ampliaciones hasta llegar al Almonte, una mayor ampliación en la zona de Monroy y sobre todo ampliar
continuar esta valiente avanzadilla de las sierras hasta proteger las dehesas, hasta los regadíos del Alagón y llegar ya hasta el río Alagón. Alcanzando ya en Zarza la frontera con Portugal. Como veis, al final no es una propuesta tan absurda ni tan utópica como parece a primera vista. El Parque Nacional de Monfragüe protegió, este es el Parque Nacional, protegió los desfiladeros maravillosos del Tajo y las cordilleras que los van formando. El LIC se atrevió a avanzar muchísimo, como hemos dicho. Protegió las dehesas hasta el Almonte, hasta el maravilloso Almonte al sur, y hasta el ferrocarril a Cáceres al norte. Ahora lo que proponemos es ampliar este mismo espacio, realmente continuarlo hacia el oeste. Al norte hasta los riegos del Alagón, al sur hasta el Tajo en Alcántara y al oeste hasta la frontera portuguesa, uniéndolos al LIC de Canchas de Ramiro y al Parque Natural del Tajo Internacional. O sea, como veis, lo que hacemos es continuar esta sección que ya la había logrado el LIC. Monfragüe ha sido un tesoro inesperado para Cáceres y Extremadura. Es una especie de bisectriz en el corazón de Cáceres, un tesoro de fauna, de vegetación. Su declaración como parque nacional ha supuesto un imán para el turismo, ha dado nombre a las bellezas de Cáceres. Fijaros, a pesar de su pequeño tamaño, 18.000 hectáreas, ha permitido un LIC amplísimo a norte, sur y oeste. Es el germen de lo que proponemos como futuro Parque Natural del Corazón de Cáceres, que permitiría enlazar con las Villuercas y llegar hasta Portugal. Una columna vertebral realmente, geológicamente, Monfragüe es una continuidad de las Villuercas y también se puede considerar que continúa en los Canchos de Ramiro, en el Alagón hasta Portugal. O sea que geológicamente es realmente una unidad. Monfragüe, en su declaración de Parque Nacional, ha confirmado nuestra teoría de que los parques naturales, y sobre todo, sin ninguna duda, los parques nacionales, no son solo protección, sino que atraen turismo, atraen conocimiento, traen riqueza a la región. Hoy Cáceres realmente, en parte, es más conocido por Monfragüe que por otro monumento arquitectónico o natural. Y todo fue por la mágica atracción que supone oír la palabra Parque Nacional. A pesar de su pequeño tamaño, ha llenado de magia toda Extremadura. Por eso nuestra propuesta, que en vez de llamar a los espacios protegidos con nombres que las personas normales no conocen, como LIC o CEC, la palabra parque natural es una palabra mágica. Las palabras tienen su magia para lo que queremos, que es atraer riqueza, atraer turismo, proteger la naturaleza. Pero lo más valioso realmente de Monfragüe ha sido no solo el Parque Nacional, sino que él dio origen a ese gran LIC, que ha protegido por primera vez realmente las dehesas a norte y sur. Fijaros que en Extremadura las dehesas, lo vimos en la Jarilla, no estaban protegidas. Este LIC se atrevió a empezar a protegerlas. Al pie de Monfragüe, hasta el Almonte, valientemente, en el norte, hasta Malpartida y el ferrocarril de Cáceres. Como digo, por vez primera protege las dehesas de Cáceres, mostrando sus inmensos valores. El siguiente paso es proteger las dehesas de Trujillo, las de Cáceres, las de Alcántara, las de Campo Arañuelo, las de Granadilla, las de la Jarilla. Y ahora acabamos hablando de las penillanuras de Alcántara, Cáceres y Trujillo. Culminamos en este paisaje el recorrido que hemos hecho por la provincia de Cáceres. Las penillanuras. Tras cruzar el Tajo y atravesar este espacio, se asciende a las mesetas, a las penillanuras del centro de Cáceres. Fijaros que están limitadas al sur por Guadalupe, por la Sierra de Montánchez, por San Pedro, con unos límites muy claros. Fijaros que también
es el mismo espacio que estaría definido al norte por el río Almonte, hasta su encuentro con el Tajo en el embalse de Alcántara. Luego la frontera sería el mismo Tajo, a su paso por Alcántara, hasta su encuentro con el río Salor, que sería nuestro límite sur. Este sería el límite de nuestro espacio hasta Malpartida. Aquí en Malpartida el límite podría ser el propio parque natural que hemos propuesto de San Pedro, hasta alcanzar la Nacional 630. A partir de aquí, el límite, como vimos al hablar de la Sierra de Montánchez, iría por las casas de San Antonio, a Valdefuentes, Salvatierra, Santa Ana, Madroñera y el río Garciaz, que era el límite, recordáis, del futuro Parque Natural de las Sierras de Montánchez y de Guadalupe. Tras el río Garciaz encontramos el Almonte de nuevo en la zona de Aldea Centenera, y en todo este territorio, fijaros, solo tenemos los lic fluviales del borde de los ríos, el gran lic de Brozas y Alcántara, que curiosamente es un lic que no lo acabamos de entender, porque no ha protegido las dehesas, sino solo las áreas deforestadas de este gigantesco lic. Y todo también tenemos una zona de especial conservación, pero que induce a engaño, porque no es un CEC de la Red Natura, sino que es una protección de la comunidad extremeña, pero que su protección real parece ser casi la de una cepa, y las cepas, como veis, no las hemos tenido en cuenta. Todo este territorio enorme que señalamos, desde el Tajo, Salor, Almonte, hasta la Sierra de Montánchez, tiene unas dehesas muy aclaradas por enormes superficies que antiguamente fueron dehesas que han sido deforestadas, sobre todo en torno a los grandes núcleos de Trujillo, de Cáceres, de la zona de Alcántara, de Brozas, de Malpartida, de Navas del Madroño, Arroyo de la Luz, como veis, y esas espacios también en la zona de Brozas, espacios deforestados de una enorme tristeza al ver que fueron dehesas y que realmente no se les está sacando el rendimiento que se podría sacar a esos enormes territorios. Nuestra propuesta es, perdonad, aquí como veis perdonad, esto no lo he dicho, hemos marcado los límites y hemos marcado dónde hay dehesas. Fijaros dónde hay dehesas, en todo el borde de Aldea Centenera hasta Madroñera, hasta el río Garciaz. Hay dehesas a todo el norte de Trujillo, hasta el río Almonte. Hay dehesas en todo el entorno del Tamuja. Hay dehesas al norte de Aldea del Cano hasta Torremocha. Hay dehesas al sur de Cáceres, al sur de Malpartida, en el entorno de Aldea de Arroyo de la Luz. Hay dehesas en Casar. Hay dehesas entre Brozas y Navas. Hay dehesas en el entorno de Garrovilla, en el entorno del Tajo. Hay dehesas rodeando Brozas hasta la zona de Mata. Y también en el sur, rodeando el río Salor. Todos estos espacios de dehesas que he marcado aquí están sin proteger. Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos preservar las dehesas existentes de Alcántara, de Brozas, de Cáceres y de Trujillo, incluyendo el dique de Brozas, aunque en este no existan apenas dehesas arboladas. Las dehesas en Trujillo rodean este núcleo por las riberas muy amplias del Almonte, en Aldea Centenera, hasta llegar al río Garciaz, y en el entorno del río Tamuja, frontera con Cáceres, en el sur, en Salvatierra y Santa Ana. Estas dehesas, como vimos, las habíamos incorporado al Parque Natural de Montánchez, aunque podían haber pertenecido a este espacio, cerrando Trujillo por el sur, pero preferimos incorporarlas a Montánchez. En Cáceres rodean también las grandes llanuras, fijaros que van desde el río Tamuja, Malpartida, Arroyo, pero también quedan manchas de dehesas en torno al Salor y sobre todo al sur, en la zona de Torreorgaz,
y Torremocha. También hay dehesas en la zona de Casar, la Sierra de Santo Domingo, fronteras con Navas y con Brozas, y sobre todo hasta llegar a los bordes del embalse de Alcántara. También aparecen dehesas en torno a Garrovillas, y la superficie de todo este espacio que hemos dibujado de dehesas sería de 210.000 hectáreas, incluyendo en ellas el Gran Lig de las llanuras de Alcántara y Brozas. 210.000 hectáreas de dehesas actualmente mantenidas arboladas. Pero pensamos, ¿no sería una locura? Pensamos que no sería una locura pensar que esas llanuras deforestadas, las que hemos visto, esos grandes vacíos, nunca van a tener un suficiente aprovechamiento agrícola, ni aún regadas, sino que su futuro siempre va a ser ganadero. Y en ese caso, ¿no es para ese caso preferible la preservación del suelo, la generación de nuevo suelo, evitar la erosión, evitar la evaporación, mejorar la pluviometría, permitir alimento para el ganado? Por lo tanto, que esos suelos deforestados, empobrecidos, volviesen a ser dehesas. Y para ello sería preciso reforestar las llanuras que hemos visto. Y qué mejor que un parque natural para lograr esa transformación. Es decir, incorporar esos grandes vacíos de Trujillo, de Cáceres, de Brozas, de Alcántara, incorporar todos esos grandes vacíos a las zonas que hemos visto que protegíamos en el dibujo anterior. Es decir, incorporar todo esto, el sueño en el futuro de que vuelvan a ser dehesas. Eso entonces pasaría a ser, en vez de las 210.000 hectáreas que habíamos calculado, pasaríamos a 367.000 hectáreas, el corazón de Cáceres. Aquí hice un pequeño dibujo de Trujillo. Trujillo posee grandes planicies deforestadas, pero rodeadas de magníficas dehesas. Al norte hasta el río Almonte, al oeste hasta el Garciaz, al este hasta Altamuja, al sur hasta la Sierra de Montánchez y Guadalupe. Antes todo fueron dehesas, que mantenían el suelo, producían alimento para una ganadería muy rica. Pensamos que no tiene sentido mantener esas pobres llanuras semiagrícolas y de pastos, sin apenas rendimiento. Creemos que el futuro debe ser recuperar esas dehesas y su ganadería. Lo mismo pasa en las llanuras de Alcántara y Brozas. Los llanos de Alcántara y la mitad oeste de Brozas están totalmente deforestados. Sus pastos serían mucho mejores y de mayor rendimiento si se recuperase la dehesa. Podría ser el objetivo del parque natural que hemos propuesto, recuperar estas antiguas dehesas de Alcántara, Cáceres y Trujillo. Fijaros, serían casi 400.000 hectáreas de dehesas que podían ocupar el corazón de Cáceres, desde el Tajo y el Almonte hasta la Sierra de San Pedro, de Montánchez, de Guadalupe y las Villuercas. Quiero acabar ya con este dibujo de las dehesas de Extremadura. Las dehesas de Extremadura son uno de los paisajes más extraordinarios de España. Las dehesas de la tierra de Trujillo hasta la Sierra de Guadalupe, Montánchez, San Pedro, las dehesas de Cáceres, las de Brozas, más allá de las cordilleras del sur. Los regadíos del Guadiana, más allá de esas cordilleras, van a dominar el paisaje, ya lo sabemos. Al sur de estas cordilleras que limitan Cáceres, el regadío va a ser el dominante en el paisaje. Pero esta alta meseta que no es hábil para el regadío, puede ser una gran reserva de 400.000 hectáreas de dehesas, de pastos, con ciudades históricas, monumentales, en su corazón. Se puede recuperar un paisaje que fue realmente extraordinario y que es el complemento perfecto para las cordilleras que hemos visto desde Gata hasta La Vera, para las Villuercas y Montánchez, para San Pedro, y también el complemento perfecto del Gran Guadiana y de todos sus regadíos. Entonces, acabando ya, fijaros, este es el panorama de los parques naturales que hemos propuesto.
¿Recordáis el Parque Natural de Gata, Urdes, Granadilla, con 220.000 hectáreas? El Parque Natural del Jerte y la Vera, con 130.000 hectáreas, el Parque Natural de Campo Arañuelo, con 60.000 hectáreas, el Parque Natural de las Villuercas, Jara y Bor, con 165.000 hectáreas, el Parque Natural de las Sierras de Montánchez y Guadalupe, con 170.000 hectáreas, el Parque Natural de la Sierra de San Pedro y el Tajo Internacional, con 200.000 hectáreas, el Parque Natural en el corazón de este territorio de Monfragüe y Tajo, con 300.000 hectáreas, y el Parque Natural de las Dehesas de Alcántara, Cáceres, Trujillo, con 210.000 hectáreas. Aquí tenéis los actuales parques naturales y LIC, la propuesta de ampliación, y en blanco serían las áreas agrícolas y los pantanos. Con este panorama quedaríamos protegido un 73,23% del territorio, frente al 27,48% de hoy. Fijaros que cuando dijimos en la primera lección que Cáceres tenía un porcentaje interesante de protección, casi un 30%, un poco la media peninsular, que son las actuales 546.000 hectáreas, en nuestra propuesta la suma de estas protecciones supone 1.455.000 hectáreas, es decir, un 73,23% del territorio. Como veis, estamos alcanzando las cifras que estamos alcanzando en otras regiones. Sería un parque realmente natural, continuo, solo roto por los magníficos regadíos del Alagón, por los regadíos del Tietar, por los regadíos al sur del Guadiana y por las llanuras deforestadas de Cáceres y de Trujillo. Y si hacemos la propuesta que comentábamos de incorporamos las antiguas dehesas deforestadas de Alcántara, de Brozas, de Cáceres y de Trujillo a su parque natural, entonces este alcanzaría las 367.000 hectáreas. Entonces, fijaros, la suma de los parques naturales que hemos ido creando, proponiendo su creación, al final nos alcanzaría la cifra de 1.612.000 hectáreas, es decir, el 81,11% de la superficie de Cáceres, una de las mayores proporciones de protección peninsular. Y yo creo que esta es la cifra que realmente refleja la belleza natural de Cáceres, un verdadero paraíso, un territorio prácticamente virgen, y que esta protección no mermaría en absoluto su economía, sino que le daría un prestigio internacional y podría fomentar perfectamente no solo sus dehesas, sus cultivos, la protección de su ganadería, de su agricultura, sobre todo el desarrollo de una nueva visión turística de la región. Muchas gracias.